Hola, súper bienvenidos a los que se están empezando a unir hoy. Hola, Linis, ya estamos. Hello, ¿qué más, Manuelita? ¿Cómo Bien, ¿y vas? tú? ¿Dónde andas hoy? ¿Todo bien? Siempre desde un nuevo Súper. lugar del mundo, No, ¿ah? no, estoy aquí en Barranquilla. Ah, bueno, muy bien, me encanta. Pues muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, Linis. Qué alegría verte y conocer un poco más de este tema tan interesante que siento que cada vez que hablamos nos quedamos con más información para explorar y bueno, y para seguir aprendiendo. Total. ¿Cómo estás hoy? Total. Bueno, todo bien aquí, súper a la expectativa de este espacio, de lo que vamos a hablar, súper emocionada. ¿Tú cómo vas? Qué bueno, me encanta. Yo igual también, yo les cuento para los que se están uniendo que estoy también empezando a vivir esa relación en carne propia con la comida, precisamente con las asesorías de Lina, así que bueno, muy feliz acá de poder traer no solo mis propias preguntas, sino todas las preguntas que nos han venido haciendo. Muchísimas gracias a cada uno de los que ha escrito en las historias y que nos ha mandado ciertas preguntas para hacerte hoy. A los que es la primera vez que nos ven, les cuento, este es el segundo live de tres. Nos hemos visto el miércoles pasado, hoy y nos vamos a ver el próximo miércoles también. Estamos hablando en general de esta nutrición consciente, cómo podemos, qué es y cómo podemos tenerla en nuestra vida. Lina nos ha estado apoyando y contando un poco más de eso, entonces súper invitados si no han visto el primer live a conocer un poquito mejor de qué es este tema, cómo lo podemos manejar, por qué es importante, porque es que desde Grateful Mind estamos hablando de este tema como un pilar fundamental para ese bienestar integral. Y bueno, Lina con toda su experiencia muy generosa y amablemente pues nos está instruyendo más en el tema, así que sin más, Linis, porque sé que es corto el tiempo, nuestro tema de hoy al grano de esta nutrición consciente, pero ok, ya entendimos que es algo importante, ya sabemos que podemos tener esa relación saludable con los alimentos que todos los días estamos teniendo y que existen ciertos patrones, que se da por la cultura, bueno, todo este tema, pero realmente cómo podemos llegar a enfrentarnos al supermercado o a un plato y entender que tenemos esa capacidad de elegir esa nutrición adecuada, pero ¿cómo se hace esto? O sea, realmente, ¿cómo empezamos a saber, si es que mejor es una proteína o es que yo siempre tengo que incluir en mi plato estos y estos y estos componentes? ¿Cuáles dirías tú que son esas bases principales y cómo podemos elegir esos alimentos adecuados para nutrir nuestro cuerpo? Sí, en realidad, digamos, hay tres cosas fundamentales para saber cuando se habla de nutrición consciente o de nutrición equilibrada o de nutrición saludable, y es lo primero, que sean a los alimentos lo más real posible, ¿no? Lo más real y lo más cercano a lo que está en la naturaleza, y lo menos, pues lo menos procesado, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy en día y cada vez más, y creo que cada vez van a haber alimentos procesados, que son estos alimentos a los cuales industrias de alimentos le han añadido como aditivos, colorantes, saborizantes de todo tipo, porque estos químicos, digamos que son muy palatables y generan gran placer a las personas, por lo que entre más placer generen, pues más se van a consumir. Y se ha visto que estos alimentos procesados pues contienen químicos que a largo plazo y un consumo, digamos, bastante prolongado pueden generar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante escoger alimentos lo más natural posible. Eso por un lado. Lo segundo es siempre procurar que haya un balance entre todos los macronutrientes. Hay tres macronutrientes importantes que son las proteínas, que son los Linis, para alimentos. las personas que no saben de pronto qué son los macronutrientes, ¿qué les dirías que es? Sí, los macronutrientes son los alimentos que necesitamos a nivel macro, o sea, en grandes cantidades, y que son como tres nutrientes que cumplen como una función muy importante en el cuerpo. Entonces, ahí va, está la proteína, el carbohidrato y las grasas. Ok, Cada una cumple una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, la proteína son alimentos, es un macronutriente de construcción, o sea,
es como un ladrillo o algo así, ¿no? Porque con la proteína es que se forma la masa muscular del cuerpo, con la proteína es que se forman hormonas, con la proteína es que se forman partes importantes de las células, con la proteína es que se forma, digamos, todo este tema del cabello, las uñas, ¿no? Son constructores. Ok, Es un macronutriente muy importante y entre mejor calidad de proteína obtengamos, pues mucho mejor. Y también pues la cantidad adecuada, ¿no? Ya el segundo macronutriente es el carbohidrato. Y el carbohidrato también es importante porque se sabe que es el macronutriente que más nos da energía. En este momento es el macronutriente que más nos da energía. Entonces, por ejemplo, si en el cuerpo tenemos proteínas, pero no tenemos energía para construir esa proteína en las células o en los tejidos, pues entonces no va a haber una adecuada construcción, ¿no? Entonces el carbohidrato, digamos que como tal, es un alimento que da energía y es supremamente importante. Y el tercero son las grasas, y las grasas también cumplen su función, por ejemplo, forman parte de las membranas celulares, también son componentes estructurales, son importantes para la salud cardiovascular y del cerebro, y también da energía. Por eso es que algunas personas pueden no comer carbohidratos y obtener energía de las grasas, pero eso se da por otro proceso metabólico diferente al normal. Entonces, digamos que estos tres nutrientes o macronutrientes es muy importante vigilar que esté dentro de nuestra dieta para que sea una dieta, digamos, saludable y balanceada. Y luego, digamos, el tercer aspecto es como tener un balance entre estos tres macronutrientes, ¿no? O sea, el balance del carbohidrato, con el balance de la proteína, con el balance de la grasa saludable, pero hablar de cómo es el balance entre esos tres sería muy subjetivo porque eso sí ya depende del requerimiento nutricional de cada persona. Ya depende de que esa persona si está lactando, si está gestando, si está creciendo, si es un deportista, si es una persona adulto mayor. Entonces hablar aquí de cuánto necesita una proteína de cada quien pues no resultaría como un dato importante porque depende mucho de cada persona. una pregunta, y entendiendo, digamos, estos tres macronutrientes bases o pues básicos de la proteína, de los carbohidratos y de las grasas, y tú nos mencionas mucho como de la calidad de cada uno, ¿cómo podemos asegurarnos de tener una buena calidad de cada uno de los mismos? Porque, por ejemplo, de hecho, varias personas nos escribían en las historias como, ok, es cierto que tiene que ser proteína animal o de dónde vienen como esas proteínas, los carbohidratos también, igualmente, o sea, como que es muy fácil irse a carbohidratos a pensar que son negativos, ¿no? Y al final carbohidratos, entiendo yo, hay en todas partes. Las verduras tienen carbohidratos, e igual las grasas. Hay tipos, supongo que hay buenas, hay no tan buenas, como que cómo podemos entender y cómo podemos elegir la calidad de cada uno de estos tres macronutrientes. Sí, súper buena pregunta, Manu. Digamos que el primero, o sea, para hablarte, digamos, de las proteínas, por ejemplo, que son tan importantes, hay dos fuentes de proteínas, las animales y las vegetales, ambas son súper válidas. O sea, yo creo que la más común y la que siempre ha sido escuchada ha sido la proteína animal. Eh, pero la proteína vegetal también es excelente proteína, solamente que hay que saberla utilizar y hay que tener varias estrategias para poder completar todos los aminoácidos esenciales y para que su absorción sea adecuada en el cuerpo, ¿no? Entonces, Ok, digamos que con la proteína vegetal hay que tener un poquito más, como más estrategias, ¿no? Pero también está muy bien para el cuerpo. Con las proteínas animales, digamos que la mejor elección, obviamente siempre va a ser pues lo más fresco posible. Yo creo que, por ejemplo, los embutidos, mucha gente confunde los embutidos con una calidad de proteína buena y en realidad el embutido no tiene mucha proteína y no es algo natural, ¿no? Entonces, tratar de escoger cortes de carnes que sean naturales. Luego lo otro es vigilar también el corte de carne, porque por ejemplo la pechuga de pollo no tiene la misma calidad de la proteína que por ejemplo un muslo o un contramuslo. Entonces, digamos que la proteína de la pechuga de pollo es de mejor calidad. Entonces ahí también vigilar ciertos cortes de carnes en donde haya más proteínas y un poco menor de contenido de grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasa la podemos meter por otras fuentes vegetales que tal vez sean unas grasas también positivas para el cuerpo. No significa que la proteína perdón, no significa que la grasa de la proteína animal sea mala. Es mala cuando la consumimos en exceso, ¿no? Por ejemplo, claro. la grasa del chicharrón, que es una grasa animal y sabemos que tiene altas concentraciones de grasa. Entonces, no es satanizarlo tampoco, es decir, si todo el tiempo estoy comiendo chicharrón, chicharrón, chicharrón y todos los días consumo ese tipo de grasas, pues tal vez tengo que vigilar cómo van mis niveles de colesterol y este tipo de cosas en mi salud, a ver si es un alimento bueno para mí o no. Claro.
digamos, es como también vigilar eso. Por el lado de los carbohidratos, también hay un mundo de carbohidratos. Están los carbohidratos más simples, que digamos aquí podemos hablar, digamos, primordialmente de los azúcares que están en el azúcar de mesa, que están añadidos en ciertos alimentos procesados y, por ejemplo, algunas cosas naturales como la miel. La miel es un Ok. azúcar simple. Luego tenemos las frutas y a mí no me gusta como que hablar de la fruta también dentro del mismo nivel del azúcar simple porque la fruta es un alimento que si bien tiene un azúcar simple que es la fructosa, también tiene fibra. Entonces, el consumo de la fruta y esa fructosa que está en la fruta no se va a metabolizar de la misma forma que como se metaboliza, por ejemplo, un postre que tiene harina refinada y que tiene azúcar, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, digamos que ahí está esa diferencia entre un postre o azúcar de mesa y la fruta. Y luego está los carbohidratos un poco más complejos, que tienen un poco más de fibra, que son un poco más fibrosos. Ahí podemos estar hablando, por ejemplo, de los vegetales, el arroz integral, el pan integral o el pan de masa madre, la quinoa, la avena, ya otros tubérculos que tienen almidones como la papa, la yuca, el plátano, que digamos que en este caso, en cuanto a la papa, la yuca, el plátano, el arroz, que estos alimentos, digamos, algunas veces también son satanizados que porque suben la glicemia, digamos que con ellos la cuestión es más que todo de conservar un equilibrio adecuado Mm, para cada persona. Digamos que ese equilibrio ya va a depender de la persona, ¿no? claro. ¿Dónde entran las nueces, por ejemplo? Y ahí va para allá, que es el otro macronutriente importante, que son las grasas saludables. Entonces, digamos que hoy en día se sabe que las grasas que tienen más antioxidantes, que tienen omega 3 y todos estos, digamos, componentes antiinflamatorios para el organismo, están en el aceite de oliva, las aceitunas, todas las nueces, las semillas, todo tipo de semillas, ¿no? Como semillas de calabaza, semillas de hemp, semillas de chía, semillas de girasol, un montón de semillas que podemos empezar a incorporar dentro de nuestra alimentación del día a día, a pesar de que no sea algo como arraigado dentro de nuestra alimentación tradicional, si es algo que podemos venir incorporando y es importante. Entonces, digamos que estas son las grasas antioxidantes, pero también están las grasas de origen animal, que es todo lo que está, la grasita que está como en las carnes animales, en el huevo, que no es una grasa mala tampoco y no la vamos a satanizar tampoco, es simplemente una cuestión de balance, ¿no? O sea, no puedo Claro. pretender yo comer todos los días con una cosa así, iba a decir 5 gramos, pero tal vez no, de mantequilla, porque tal vez no sea lo más saludable para mí, ¿no? Entonces, digamos que hay que vigilar y la recomendación general en realidad es irse más hacia las grasas vegetales. Ok, buenísimo. A esto me hace acordar, Linis, de dos preguntas que no quiero que se me pasen, que nos habían hecho en las historias, hablando de las grasas, y es, ¿cuál es la diferencia de la mantequilla o la margarina? Porque a veces se dice que debes cocinar con cierto aceite en especial, que no otros, que bueno, que el de oliva, pero que sí para las ensaladas, que no, que el de coco. Cuéntanos tu opinión un poco de este tema. Bueno, en realidad mi aceite predilecto para cocinar es el aceite de oliva incluso, o sea, hay un estudio que dice que sí se puede cocinar con aceite de oliva, no va a generar compuestos tóxicos como se han dicho en algunos momentos, tal vez sí se pierde un poquito las propiedades si lo elevas a altas temperaturas, por ejemplo, en una fritura. Obviamente tú vas y fritas un aceite de oliva virgen extra y tal vez no va a tener las mismas propiedades que como te comas el aceite crudo, pero tampoco va a generar compuestos tóxicos para el organismo para nada. La mantequilla es un alimento, por así decirlo, natural, viene, ¿no? O sea, viene del animal, ¿no? De la vaca, y es una grasa de origen animal. La margarina es un alimento de origen vegetal, ¿no? Es una grasa de origen vegetal que viene del girasol, ¿no? Entonces, lo que pasa con la margarina es que cambiaron su consistencia de aceite por una consistencia un poco más sólida que imitara a la grasa de la mantequilla. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado con la margarina? Que la margarina se ha sido sometida a cierto procesamiento. Incluso en algún momento se dijo que tenía grasas trans, que son estas grasas que tienen como unos compuestos. Es una grasa un poco más Cáncer. procesada, ¿no? Hidrogenada, como se dice. Entonces, esa grasa trans, digamos que a largo plazo también se ha visto que genera, digamos, efectos perjudiciales para el organismo.
pero sí se ha visto que también hay algunas margarinas que ya no tienen grasas trans. Sin embargo, la mantequilla es un poco más natural, Y a pesar de que sea grasa y animal. esto vuelve al final al mismo principio que nos estabas hablando desde que arrancamos, que es volver a lo natural, ¿no? Entre menos procesado, entre menos procesos y entre más natural pueda ser, pues Mucho mejor. mejor. Siempre va a ser mejor. Sí. Y otra pregunta, acordándome precisamente de este tema, de las preguntas que nos habían hecho, es en el tema de las proteínas. Tú nos hablabas de, bueno, la proteína de origen vegetal, de origen animal, y en los respectos cortes para el tema de la calidad, cuando es animal, ¿existe alguna diferencia de esta corriente kosher o de esto, de donde se menciona que debe ser grass-fed únicamente? Si no, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, eso es un Gran amplio, pregunta, digamos. depende de cada quien o qué piensas. O sea, yo pienso, a ver, ¿qué te puedo dar mi punto de vista ahí? O sea, siento que Ok, sí es algo, sí es un plus si tú consumas un alimento kosher, orgánico o como le quieras llamar, o sea, que ha sido una proteína animal que ha sido, digamos, que proviene tal vez de animales que no fueron sacrificados en un estrés, en medio de un estrés. No, una vaca que estuvo estresada en el momento de la matanza y eso genera toxinas en el músculo y se sabe que se almacenan ahí en el músculo del animal, ¿no? Diferente a unas vaquitas que tal vez o sea, murieron y no estaban en ese estrés, ¿no? Entonces, el tema de la grama que hayan consumido, pues también si tenía pesticidas, si no tenía pesticidas, obviamente se influye. Se ok. influye. No sé qué tan fácil sea, de igual forma, o sostenible sea consumirlo todo el tiempo, pero de que hay un plus, Manu, sí, sí hay un plus. O sea, si se puede hacer, pero siento que tampoco tiene que ser como una cosa extrema, ¿no? Claro, que No es un poco lo significa que que no hablábamos puedo en el live comprar. pasado, ¿no? Como tampoco irse para un lado o para el otro, sino como mantener ese balance y ese equilibrio. Sí, o sea, por ejemplo, en algún momento escuché una persona que me dice, no, yo no le doy a mi hijo nunca pollo ni huevo porque tienen hormonas. Entonces esta persona solamente comía una sola calidad de proteína animal, porque era un niño que tampoco comía legumbres, ¿no? Esa típica edad en donde uno es muy picky, y, y a eso súmale que le estás quitando también el pollo y el huevo, se vuelve un problema más grande a el problema de que tal vez el pollo que estés comprando tenga un poquito de hormona, no sé, es como Claro. Sí, al balancear. final vivimos lo que tú dices, al final es un estilo de vida, al final es un equilibrio y bueno, ni para un lado ni para el otro en cuanto a extremos, que es precisamente como lo que estamos hablando y lo que hemos venido hablando del equilibrio y del balance. Linis, volviendo a esos principios básicos, entonces nos estabas hablando de los macronutrientes que sí o sí tenemos que asegurarnos de tenerlos en nuestro día a día, en nuestra alimentación y ahí ya fue donde entramos a ver cómo la calidad de cada uno de estos y cómo podemos saber que sí, que es bueno y que no. ¿Qué otros alimentos o qué otro tipo de cosas crees que tenemos que tener en cuenta en esa alimentación básica para asegurarnos que estamos teniendo la nutrición adecuada y equilibrada? Sí, digamos que el consumo de fibra es súper importante hoy en día, se sabe, y creo que la vez pasada lo hablamos con respecto al tema de la microbiota. O sea, eso es lo que Ujú. más se está investigando ahorita en relación con también con el metabolismo y cómo la microbiota, el alimento impacta sobre el metabolismo. Entonces, la fibra es el alimento de esa microbiota. Entonces, digamos aquí vuelvo y lo repito, la microbiota son todas esas bacterias, millones y millones de bacterias que viven en nuestro tracto digestivo, también en otras áreas del cuerpo, pero en el tracto digestivo, ¿no? Y ellas comen de la fibra. Ese es su alimento para que pueda proliferar como una buena microbiota y por ende el consumo de fibra, ¿no? De verduras en el día a día. Yo creo que muchas veces eh, se pasa el consumo de verduras por X o Y motivo, pero por lo menos, o sea, lo ideal es por lo menos en los 3 tiempos de comida, o sea, incluso en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, 2 tiempos de comida, o por lo menos si nada más sea uno, o sea, yo creo que esto también depende de cada quien, cómo puede hacer su consumo, pero por lo menos incluir la fibra de la verdura
todos los días, y entre más colores diferentes hayan en el plato de vegetales o en el transcurso de la semana, mucho mejor, porque cada color representa a un antioxidante diferente. Un antioxidante es como un compuesto que ayuda a desinflamar, digamos, por dentro el cuerpo y ayuda a muchas funciones específicas en el organismo. Entonces, sin duda, la fibra es súper importante, y la fibra también está en la fruta. Entonces, el tema de la fruta es que está bien consumir la fruta, porque incluso no solo la cáscara tiene fibra, sino que se ha visto que algunas frutas, digamos que en su carne tiene fibra soluble. Es cuestión de manejar las cantidades también. Con la fruta sí es importante manejar las cantidades apropiadas para no terminar consumiendo un montón de fructosa. Ok, eso está buenísimo y supongo que tiene mucho que ver también con los minerales y vitaminas que proporcionan, ¿no? Distinto a la fibra que igual también podemos tenerla de otros alimentos. Totalmente, totalmente. Sobre todo que en otros alimentos podemos encontrar vitaminas y minerales, pero son en las frutas y en las verduras en donde vamos a encontrar la mayor concentración de vitaminas y minerales. Es por eso que yo pienso que si hay personas que no pueden consumir frutas o verduras en su día a día, cualquiera que sea la razón, pienso que sí debería haber como una suplementación. Ok, buenísimo. Linis, y para terminar como esta sesión de hoy, porque ya estamos un poquito cortos de tiempo, quiero preguntarte acerca de los lácteos, que es un tema que no hemos hablado, como pues hoy entran dentro de esos requerimientos básicos, no, eh, ¿cómo lo ves tú? Sí, definitivamente. Bueno, el tema de los lácteos es bastante complejo, porque hay mucha gente hoy en día, o sea, se ve que mucha gente hoy en día no tolera la lactosa, ¿no? Que es como un carbohidrato también que está dentro de ese alimento. Y mucha gente no lo absorbe y se queda en el intestino, las bacterias lo fermentan y esa persona empieza a sentir síntomas como de distensión y de colon inflamado, ¿no? Entonces, sí, esta persona definitivamente no tolera ningún lácteo, sí puede encontrar otro sustituto y puede, digamos, encontrar el calcio en otras fuentes, puede encontrar la proteína en otras fuentes y está bien. Pero si toleras la lactosa adecuadamente, no veo ningún problema, que igual la leche y los lácteos tienen una proteína de buena calidad. Ok, pero no es necesaria. O sea, no hace parte, digamos, de esos principios básicos que hemos hablado, que por un lado está como todo este tema de la proteína, los carbohidratos, las grasas y este tema de, pues, incluir la fibra a través de las frutas y las verduras. Sí, o sea, digamos que hoy en día tú vas a las guías alimentarias de Colombia y tú vas a ver dentro de los grupos de alimentos importantes, vas a ver a los lácteos, los vas a ver ahí. Sí, Y los vas y a ver siento también. que viene como desde hace mucho tiempo, pero hoy en día hay un montón de otras ideas respecto a ellos. Exactamente. O sea, ese es mi punto de vista personal como nutricionista. Tú vas a ver el grupo de alimentos siempre en las guías alimentarias. Está bien que lo consumas. Yo tampoco satanizo la leche, ¿sabes? Si una persona me dice, oye, la leche forma parte de mi alimentación del día a día, yo puedo conseguir la proteína por ahí porque además me hace bien, me hace sentir feliz, me parece deliciosa y me parece económica. Yo le digo, dale, consúmela, no pasa nada. Pero si por el contrario una persona me dice, oye, no consumo lácteos porque me va súper mal con el colon, me brota la piel, siento que me inflama, todo bien, podemos encontrar la proteína en otra fuente y podemos también encontrar la grasa de otra fuente y también podemos encontrar el calcio de otra fuente. Está buenísimo. Mil gracias por toda esta información y creo que esto abre otro aspecto que seguramente estaremos cubriendo en nuestra próxima sesión, que tiene que ver con todas estas hábitos que cada uno de nosotros tiene, con el tema de las alergias, con el tema de las emociones. Y bueno, también a veces lo que hablábamos hoy de nos enfrentamos no solo a ese plato de comida, sino en el supermercado muchas veces no tenemos idea que todas las nutricionales, todo lo que implica, eso simplemente lo dimos de la al fin lo único es de que nuestra realidad y de saber qué es eso, nos está comiendo día parte del organismo, como tú da toda la energía al nos va a poder quitar de una manera, ¿no? También el alimento y si no lo consumimos de manera adecuada, pues puede terminar generando consecuencias
que contrarresten en nuestra salud y que puedan llegar a ser perjudiciales para ella. Entonces, no sé, yo sí soy de las que creo que el alimento puede ser o la cura o la enfermedad 100%. Así que, bueno, no sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar nuestro live de hoy o si alguien de los que nos está viendo en este momento en vivo tiene alguna pregunta en especial. Sí, pues yo para cerrar eso, clave para mantener una alimentación saludable y consciente, la variedad, tratar de no ser monótonos con los platos y con la comida, ¿no? O sea, por ejemplo, si todos los días como, no sé, una pechuga de pollo con la misma ensalada y el mismo plato y todos los días lo hago, pues posiblemente estés dejando por fuera otros nutrientes importantes que tu organismo y tu cuerpo necesitan. Entonces es tratar de variar lo más posible. Sí, eso me acuerda mucho de lo que nos mencionaste en el live pasado, como respecto al placer, ¿no? Que a veces lo perdemos y a veces es como que, pues sí, ya está, ni siquiera somos conscientes de ese efecto de estar comiendo, sino que pues ya estamos en piloto automático de lo que tú dices, comiendo de forma repetitiva lo que siempre nos han dado, lo que nosotros mismos siempre hemos estado acostumbrados a comer y hay un montón de otras opciones que nos pueden generar muchos más beneficios. Exacto. Pues Linis, no siendo más, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que las preguntas, por lo menos que yo traía de nuestras historias, las hemos cubierto. El tema en general que íbamos a hablar de cómo elegir esos alimentos que realmente nos puedan nutrir, pues lo hemos mencionado en cuanto a sus principios básicos y todavía nos queda un espacio más, así que súper pendientes de dejarnos sus preguntas para que lo podamos cubrir. La idea es centrarnos mucho más en esos hábitos, en esas emociones, cómo están conectadas y cómo podemos llevar esto incluso un paso más allá cada día. Así que muchísimas gracias y espero que tengan una feliz tarde o bueno, un feliz día para los que van a ver esto más adelante. Bueno, chao, chao. También gracias a todos los que se conectaron. Mil gracias. Que estén bien. Chao, gracias.